Muy buenas tardes. Permítanme acercarme una vez más hacia ustedes para conversar sobre los problemas del Perú. Problemas que realmente tienen un nombre y es que hoy día vamos a hablar sobre cómo mm, la mayoría fascista de derecha construyó el gobierno de las minorías. Para ello nos vamos a servir de algunas diapositivas que nos van a permitir discurrir en este conversatorio. Decía Drucker, la mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Y la verdad es que nosotros no tenemos a nivel de grupos políticos ninguna visión de país, ninguna doctrina que nos acompañe en este andar político sinuoso que tenemos en el Perú. Muchas veces nos han dicho que la izquierda, que ellos ven fantasiosamente como algo demoníaco, quiere enquistarse en el poder, pues veamos cómo la derecha se ha enquistado en el poder. Decía Franklin Roosevelt, la verdadera libertad individual no puede existir sin seguridad económica e independencia. Las personas hambrientas y sin trabajo son el material del que están hechos las dictaduras. Pues bien, esto se cumple después de más de 30 años de vigencia del modelo neoliberal, plasmado jurídicamente en la Constitución del 93. Veamos todo lo que acaece en esto. Primeramente, las diferencias sistémicas en el acceso oportuno a los recursos de salud y educación, agua, desagüe, trabajo, vivienda, empleo, ha generado un halo de incertidumbre en la población, especialmente en la población que vive en las periferias urbanas. Esta población, por otra parte, le sumamos la necesidad de movilidad social, o sea, de ascender de un grupo social a otro, como una estrategia de cambio y del camino para evitar ser marginado. Es parte de la sobrevivencia de un colectivo social, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que sumados estos dos aspectos, esta, este halo de incertidumbre hace que el futuro y la ideología se diluyan. Lo que existe ahora es malo, pero ya aprendieron a vivir dentro de esto que es malo. Entonces optan por una política de sobrevivencia. En consecuencia, implica que el entorno social que es malo les garantiza algo. Sin embargo, el cambio ofertado le tienen miedo. No saben si sea mejor, si sea para peor. Estas dos cosas producen, al sistema le conviene entonces mantener la desigualdad social latente, porque esto garantiza continuidad. La continuidad desde el sistema, a su vez, está estructurada en función a la práctica democrática, que en nuestro caso es la convocatoria a elecciones periódicas.
Yo les dije que vamos a hablar de cómo la derecha se ha enquistado en el poder durante casi 30 años, pero hablemos simplemente de esta década del 2016 al 2021, porque es algo que conocemos. Decía José Luis Gabriel Carrillo Navas, no hay que ser viajero en el tiempo para ver las señales de una opresión, una dictadura o una tiranía. Nosotros vamos a partir de la década del 2016 al 2021, en que se disputan las elecciones en segunda vuelta, Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori. Lamentablemente para los fujimoristas, perdieron y fue elegido en segunda vuelta PPK. Esto marcó el inicio de la rotación forzada de presidentes de la República, porque esta mujer caprichosa quería ser presidente del Perú a toda costa y no fue elegida. Una vez que fuerzan la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, asume la presidencia Vizcarra, a quien después de varios problemas, también lo vacan, arguyendo que no eran moralmente compatibles con el ejercicio del gobierno. Luego nombran a Merino, el Congreso lo nombra a Merino, que dura apenas 5 días. Después viene Francisco Sagasti, que va a ser el encargado de llamar a las elecciones periódicas del 2021. El 2021, oh sorpresa, sale elegido un hombre del pueblo llamado Pedro Castillo. A él le crean un recurso que es que ha triunfado por fraude, a pesar de que los organismos internacionales y todo el mundo dijo que no hubo fraude, y se inicia una campaña de racismo fijándose en su vestimenta, en su sombrero, en su manera de hablar, etc. Esta campaña fue instrumentada por los medios, las élites, los voceros del Congreso, que no lo dejaron de acosar minuto a minuto, segundo a segundo, no dándole tiempo ni para pensar en la responsabilidad que había asumido. Y no solo acosan al denominado presidente, sino también acosan a su familia, le mandan lobbies y en las actividades protocolares que tenía que cumplir, los militares se retiran porque no podían compartir el mismo espacio que Castillo. Finalmente, bajo diferentes tretas, bajo diferentes formas, inducen al golpe de Estado para llegar a encarcelar a Castillo. Cuando la población se levanta en signo de protesta, los reprimen con balas y asesinan a más de 70 personas, de los cuales no hay hasta ahora ninguna posibilidad de juzgamiento, ninguna persona que sea culpable directa de estos problemas. El líder de Renovación Popular, López Aliaga, cierra las plazas públicas a las marchas de protesta. Colocan a la presidenta Boluarte, a la vicepresidenta Boluarte,
con anuencia de la embajada americana, como un alfil a su servicio. Ella va a prestarles servicios hasta el año 25, época de entrada de la cual en el periodo del 2023 hasta el 2025, Fuerza Popular lidera en complicidad con otros grupos de derecha como son Alianza por el Progreso, Podemos Perú, Renovación Popular, ah, Somos Perú, etcétera, y algunas bancadas de izquierda de cliché, el cambio del 40% de la Constitución del 93, quitándoles a la población el derecho constituyente. Asimismo, proceden a nombrar en los principales, digamos, poderes del Estado personas o autoridades afines a su ideología, autoridades que los van a respaldar en un complejo sistema. Yo te saco, yo te pongo. Entonces, en ese momento van a copar todos los estamentos gubernamentales con autoridades afines. No contentos con eso, de capturar las instituciones, se deshacen de opositores y montan un Senado al cual le van a dar todos los poderes, convirtiendo el régimen presidencial en régimen parlamentario. ¿Esto para qué hace? Para que en el caso que no salgan elegidos, ellos sigan gobernando. Como Boluarte ya no les servía, ponen a otro presidente, que es Gerí, y luego a Balcázar. Esto, esta rotación de presidentes y ministros lo hacen para colocar su militancia en diferentes puestos y para que no haya, digamos, para disolver o diluir eh, la política, digamos, de fiscalización que debería existir en forma permanente. Entonces, sea que salga presidente o no este estamento de derecha, ellos van a seguir gobernando de una u otra manera. Entonces acá hay pues un proyecto malévolo de la derecha para seguir gobernando, sea cual sean los resultados de las elecciones. Es tan mala la rotación de presidentes y ministros que tenemos, según esto, los datos, que en la década del 2001 al 2006 hubo un presidente y 73 ministros. En la década del 2006 al 2010 hubo un presidente y 67 ministros. En la década del 2010 al 2015 hubo un presidente y 73 ministros. En la década del 2015 al 2021 hubieron 4 presidentes y 149 ministros. Fíjense cuál es la rotación de ministros en 60 meses. Y en la década del 2021 al 2025 tenemos 5 presidentes y 200 ministros. O sea, cada vez la rotación de ministros es mucho mayor. Entre las estrategias de largo plazo utilizadas por las élites, podríamos decir que es sembrar el miedo, planificar los instrumentos legales de represión que sostengan la dictadura. ¿A través de qué?
perseguir, desprestigiar y judicializar a los opositores, atacar a los oponentes etiquetándolos de comunistas y haciendo creer a la población que les van a confiscar sus bienes, sus casas, hasta sus hijos. Cooptar todas las instituciones del Estado para que éstas legalicen sus actos. Hacer campañas contra el cambio de la Constitución, diciendo que esto es malo, que no sirve, que es una campaña, digamos, de comunistas. Perseguir y encarcelar a los opositores sobre pretexto de ser comunistas. Sancionar nuevas leyes destinadas a blindarse y lograr la continuidad del sistema. Multiplicación de grupos políticos, presidentes y ministros. Control de los medios de comunicación. Campañas destinadas a impartir el miedo. Entonces la dictadura se sostiene y se ha sostenido y se va a sostener en una defensa marcada de represión, impunidad e implementación de un clivaje social. Para que las cosas continúen como están, mantienen a la población en pobreza, 70% sin trabajo estable, salud y educación precarios, centralización del poder en Lima. La polarización ha germinado y germina entre la crisis, la impunidad, el sicariato, la corrupción y el saqueo. Entonces tenemos una polarización democracia versus comunismo. No hay otra forma, no hay un peruanismo, no hay una forma de plantear un desarrollo desde el Perú y para el Perú. Eso para ellos es comunismo. En Lima y el resto del país. Si el presidente no, no es de Lima, no vive en Lima, entonces es un chabacano, es un incapaz. La Constitución del 93 versus cambio de la Constitución. No se puede cambiar la Constitución. Así como crean tótems, crean héroes, tampoco la Constitución se puede cambiar. Religión versus el comunismo. Y si se cambia la Constitución, los únicos llamados son los sabios que están en el Congreso, los que han estado y los que van a estar. El pueblo no tiene nada que hacer acá. Si a eso le sumamos represión y asesinato en marchas de protesta, el robo, el asesinato, la impunidad que se han instalado como algo normal, decimos, pues bueno, los únicos llamados a cambiar las reglas de juego son los congresistas, algo así como dioses de la tierra del incanato, ¿no? El pueblo ha perdido el derecho de proponer leyes o llamar a la nueva constitución. Esto produce miedo en las mayorías circunstanciales necesarias para procesos electorales. Esto es una de las cosas que ellos aprovechan. Desestabilizan la frágil institucionalidad del régimen político vía la multiplicación de grupos políticos. Entonces entramos con 42 grupos políticos a elecciones y alguna minoría va a ganar. Entonces, aquí es donde realmente se sostiene el mantener la continuidad del régimen, el controlar las instituciones. Tenemos dos fuerzas que han entrado a competir para la segunda vuelta, que son Juntos por el Perú, que está planteando nueva constitución, convocatoria a una asamblea constituyente, reconocimiento de los pueblos indígenas y hablar de pluralidad en vez de una singularidad fosilizada en Lima.
control de recursos, mayor soberanía sobre recursos naturales, gas, petróleo, minerales, etcétera. Y tenemos fuerza popular, que nos habla de continuidad constitucional, mantener la Carta vigente, aún con las modificaciones que han hecho los dioses del Congreso del 21, 25, fortalecimiento institucional, mejorar la gobernabilidad sin romper el sistema y orden jurídico. ¿Esto creen ustedes que resolverá nuestros problemas? ¿Y cómo lo resolverá? Nosotros tenemos que resolver los problemas del Perú mediante un pacto social nacional. Tenemos que resolver nuestro problema de seguridad alimentaria, en la que tenemos 40% de niños con anemia y más de 14% de niños con... más de 13% de niños con desnutrición. Tenemos que tener un acceso oportuno y eficiente a los sistemas de salud. ¿Cómo es posible que estemos 6 meses para que nos practiquen una operación o para que nos atiendan en una cita médica? Tenemos que tener un sistema de educación masivo, reflexivo, en locales adecuados, y que realmente no sea un sistema de educación discriminatorio, un sistema que nos enseñe a pensar, no a agacharnos y a decir, sí, señor. Tenemos que tener una seguridad ciudadana en la que caminar en la calle no sea un problema, en la que viajar en un ómnibus no sea un problema. Tenemos que descentralizar en macroregiones o estados federados nuestro país, que es amplio y en la que las grandes mayorías, las naciones del interior no están representadas ni participan en el poder. Tenemos que planificar a largo plazo e impulsar el consenso en todos los sectores. Entonces, ¿a qué nos ha llevado o cómo nos ha llevado esta dictadura de las minorías? Nos ha llevado pues a practicar una reducción democrática versus la dictadura. Entonces, como resultado de la primera vuelta, tenemos que fuerza popular, más renovación popular, ambas comparten los mismos horizontes, prácticamente van a controlar el 50% del Senado. Ellos serán de vital importancia en la dación de leyes nuevas, en el gobierno del próximo quinquenio. Pero por otra parte, si tenemos la Cámara de Senadores, de Diputados, tenemos que Fuerza Popular tiene 40 representantes y Renovación Popular 16. Esto representa 56 de 130. Entre tanto que Juntos por el Perú y Ahora Nación solo tienen, si es que trabajan juntos, solo tendrían 41 diputados. Esta es una forma estratégica de la derecha para seguir gobernando el país. Y que no nos digan, pues, que
este quinquenio, la culpa la tiene la izquierda. Eso no es verdad, porque Castillo ha gobernado 1 año y 6 meses, pero ya no en forma independiente. Los ministros los han puesto los sectores mayoritarios, las normas las han dado los sectores mayoritarios y a Dina Boluarte la han manejado como les ha dado la gana. La lógica de las minorías en el gobierno podemos reseñarla en la frase de Miguel de Unamuno que dice: yo soy mi mayoría y no siempre tomo las decisiones por unanimidad. Vemos pues cómo con 17,14% de votos válidos obtienen el 36% del Senado y el 30% de diputados. ¿En qué momento se multiplica esta cantidad? Posiblemente a través de otra estrategia que es la cifra repartidora, en la que les da una mayoría a quienes no la tienen y les da el control de las cámaras y tal vez la presidencia. Y en ese caso vamos a ser gobernados o seguir gobernando con una derecha sin ningún freno. Y hay que sacar algo importante, que es que el presidente, con las leyes actuales, prácticamente va a ser un rehén de la derecha, del Congreso, del Senado, porque no tiene la mayoría. Entonces veamos, la polarización política germina entre la crisis, el saqueo y la violencia. Yo les propongo, optemos por el consenso desde abajo, desde los pueblos, que nos dé la forma de alcanzar objetivos comunes que se planifiquen a largo plazo. Cambiemos el hambre crónica, la desnutrición por la seguridad alimentaria. Hagamos efectiva la lucha frontal contra la corrupción y la inseguridad ciudadana. Cambiemos la educación discriminatoria, esta educación para la obediencia, por una educación reflexiva, igualitaria, con infraestructura física adecuada, moderna y profesores capacitados. Siendo la salud un derecho humano, creemos los accesos oportunos, gratuitos y curativos, sin discriminación. Descentralicemos el país en estados federados para que las diferentes naciones y organizaciones gremiales empresariales se representen y participen en el poder. Pactemos nuevas reglas de juego con las empresas mineras para que el boom del cobre y tierras raras revierta en pro del desarrollo de las poblaciones asentadas en el área de influencia minera. Eliminemos las leyes pro crimen y cambiemos las autoridades elegidas para beneficiar a las élites enquistadas en el poder. Declaremos la Pachamama como sujeto de derecho y formulemos un proyecto nacional de largo plazo. Hagámonos sentir como pueblo, como población, pongamos nuestras necesidades primero y no entremos en ese juego que nos lleva a la derecha, que es la de seguir gobernando por siempre. Miremos nuestro país desde la planificación. Miremos nuestro país desde la realidad.
Solucionemos los problemas de nuestro país entendiendo la realidad y comprendiendo nuestras limitaciones. Entonces yo les invito, miremos al Perú desde la planificación, una planificación de largo plazo que nos lleve a los mismos objetivos por quinquenios, desde la planificación de una política sensata de cambio, sin hambre, sin racismo, sin desigualdad. Nosotros tenemos los recursos para lograrlo. Gracias. Mil gracias por haberme escuchado. Espero que reflexionemos sobre este tema.